Qué bueno es el Señor. Así es que a quienes están presentes nos vamos a poner en pie, y quienes están en casa pues se van a unir a nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra, ¿verdad? Que nos dé una visión de lo que estamos escuchando y que esto nos impulse hacia adelante, nos ayude a acercarnos más y más a la meta y a hacer lo que Dios quiere que seamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias el día de hoy, Señor Dios, porque tú eres el Señor, Padre. Señor, por el amor que nos tienes, el cuidado que nos tienes, Señor Dios. Padre, por habernos conocido desde antes, por habernos cercado, Señor. Bendito Dios, por habernos revelado a Jesucristo, por habernos atraído por medio de tu Espíritu Santo. Señor, por salvarnos, por perdonar nuestros pecados, por justificarnos. Señor Dios Santo, por santificarnos para ti, Señor. Gracias por todo el camino por el que nos has traído. Gracias, Señor, por cada pavimento de verdad sobre el cual hemos podido poner nuestros pies, Señor, caminando hacia ti, Señor, hacia la nueva ciudad. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que ha hecho vivir la palabra en nuestros corazones. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que resta por hacerse, por tu promesa de perfeccionar la buena obra que comenzaste en nosotros. Y te damos gracias, Señor, por el pan que tienes servido sobre la mesa el día de hoy, Señor. Padre, bendice tu palabra ungiéndola con tu Espíritu Santo. Bendícenos con ella y toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Señor, haz tu obra, haz tu voluntad en este día, Señor bendito Padre. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de estar acá, Señor. Y Señor Dios, esperando en ti, te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito Señor, te alabamos. Te damos toda la gloria. Amén. Podemos sentarnos. Bueno, el Señor ha sido bueno, Él siempre es bueno. Y nos ha estado bendiciendo ya desde hace mucho tiempo con su maravillosa palabra, ¿verdad? El día de hoy vamos a estudiar a Jesús entrando a Jerusalén. Y hay 1000 principios acá. Pero bueno, vamos a seguir el orden de acontecimientos y vamos a valernos de los 4 evangelios para ver todo lo que pasó y algunas de las lecciones espirituales que encontramos nosotros en todo esto. Pero acuérdense que todo lo que Jesús hizo, lo hizo con múltiples propósitos. O sea, Él aquí en la tierra hizo cosas literales, por supuesto, pero resulta ser que detrás de la acción literal había una gran lección espiritual que nos iba a alcanzar a nosotros hasta el día de hoy. Amén. Y entonces allí podemos ver reflejado el trato de Dios con nosotros de manera personal. Nuestro Jerusalén personal es ese lugar donde está el santuario y donde está el nombre del Señor. Y ustedes ven cómo Jerusalén y el templo y la palabra que Dios le había dado al pueblo de Israel, todo eso había sido tomado cautivo por estas horribles actitudes que empezaron a gestarse, especialmente dentro de la casta sacerdotal, ¿verdad? Los fariseos, los herodianos, los saduceos, toda esa gente tenía cautiva la palabra, tenía cautivo el templo. Hacían unas cosas, hoy vamos a regresar a la limpieza del templo y esos eran negocios de ellos, ¿verdad? Así es que esto es terrible. Pero de la misma manera, nosotros tenemos una Jerusalén aquí adentro en donde el nombre que el Señor nos dio por creación fue tomado cautivo por la serpiente desde el jardín del Edén. Y eso nos hizo generar todas estas actitudes que reflejan los fariseos, los saduceos, los herodianos. Ya los vimos en su momento. A lo mejor nos vamos a volver a detener con algunos detalles acerca de ellos, pero todo eso refleja todas esas actitudes que salen de nuestro viejo corazón y que toman cautiva la verdad y a veces quieren convertirse en los dueños de la palabra. Hay versículos que uno encuentra en donde la Biblia nos alerta, nos advierte a estar siempre dejándonos dirigir por Cristo y que Él siempre sea la cabeza de todo en nuestra vida, aún de nuestros estudios bíblicos y de nuestras meditaciones en la palabra. Y cabal, hoy en la mañana estaba leyendo en Colosenses cuando dice:
empieza a hablar de, no se empiecen a meter en eso de estar adorando a los ángeles y rindiéndole culto a los ángeles. Y dice, en ese contexto, no sujetándose a la cabeza. En otras palabras, cuando terminamos con doctrinas exóticas, es porque nosotros nos convertimos en los dueños de la palabra y nosotros somos los que terminamos determinando y creando una serie de especulaciones y de cosas e inventándonos un montón de cosas. Así es que hasta con la palabra de Dios podemos nosotros creernos los dueños, y ahí es donde nos metemos en problemas, no dejando que sea Jesús el que vaya abriéndonos su palabra poco a poco y a medida que Él considera que lo puede hacer con nosotros. Pero en fin, así como todo este fariseísmo y esas cosas tenían capturado el templo, de la misma manera, pues Jesús quiere entrar a nuestro Jerusalén y quiere limpiar este templo de aquí adentro. Y Él quiere liberar ese reino de Dios que está entre nosotros, según el Evangelio de Lucas. Entonces hay muchas lecciones acá. Empecemos en Mateo 21, verso del 1 al 11. Mateo 21, del 1 al 11. Y por supuesto nos saltamos varias cosas, algunas ya las vimos, lecciones que Jesús dio en el camino, milagros que Jesús hizo en el camino. En una ocasión recuerdo que les expliqué todas las acciones que Jesús hizo ya antes de entrar a Jerusalén, porque todo eso revela pues lo que el Señor hace en preparación de venir y tomar la fortaleza que está en poder del hombre fuerte, y Él es el hombre más fuerte y Él lo despoja y le quita los bienes y reparte el botín, ¿verdad? Una vez hicimos eso. Pero bueno, Mateo 21, verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y bueno, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esto está en Zacarías capítulo 9, verso 9, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y en otro evangelio precisamente dice que cuando encontraron a los discípulos desatando al asna, era la mamá y el asnito, el pollino. Eran los dos, ahorita explico. Pero cuando vieron a los discípulos desatarlos, de plano el dueño de los animales les dijo: ¿y qué están haciendo? Y ellos le dijeron: el Señor los necesita. Ah, ok. Así es que a mí me encantan esas lecciones, porque cuando se va a hacer la voluntad de Dios y Dios le pide a uno hacer algo, decir algo, lo que sea, uno siempre, porque todavía nuestra confianza no está tan madura como debiera, siempre está la cosa de: ¿y me irán a hacer caso? ¿Y cómo me van a recibir? ¿Y cómo van a recibir esto? Cuando llega el momento y llega la acción, resulta ser que Dios ya había trabajado en el corazón de las otras personas involucradas y ya todo el camino estaba pavimentado. Así es que yo no sé, la Biblia no lo dice, a lo mejor el Señor se le apareció en sueños al dueño del asna y le dijo: te van a pedir prestada el asna y va a ser una gran bendición, así es que dala. ¿Quién sabe cómo fue? Pero ya la cosa estaba hecha. Bueno, le trajeron el asna y el pollino. Ahora note que son 2 animales, pues es el animal maduro y el animal inmaduro. Y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, como haciéndole una alfombra, ¿verdad? Y la acción de quitarse uno su manto y ponerlo en la tierra para que pase el Señor. ¿Se imagina cómo quedaron los mantos en lo natural después? Pero qué demostración de honor, de honra, el privilegio de poder dar mi manto, aquello con lo que me cubro, ¿verdad? A lo mejor es el único que tengo, pero para que el Señor pase encima, bien vale la pena, ¿verdad? Amén. Este fue un cuadro tremendo, porque la ciudad de Jerusalén estaba recibiendo a Jesús como rey, pero ya sabemos pues que no les duró demasiado. Y en la antigüedad los reyes tenían que cabalgar sobre asnos.
Seguro, pues nos han oído decirlo, se van a topar con esto leyendo el Antiguo Testamento. Pero a los reyes no se les permitía cabalgar sobre caballos. Tenían caballos, Salomón tenía caballerías con cientos de caballos, pero eran para sus generales, sus capitanes. Los reyes cabalgaban en asnos. Y la razón por la que cabalgaban en asnos era para que pues nunca se encopetaran, ¿verdad? Para que nunca pusieran su confianza en sus recursos, pues los caballos eran lo que hoy en día sería un tanque de guerra, quién sabe, un vehículo, algo vital, algo importantísimo. Tenían crianzas de caballos que eran los que usaban para la guerra, que seguro eran razas más fuertes, más grandes, que soportaban más o más tiempo sin beber agua, quién sabe. Pero los reyes tenían prohibido cabalgar sobre caballos para que no pues se les subiera demasiado a la cabeza, ¿verdad? Amén. Para siempre permanecer humildes y dependientes. Miren, si tenían que huir, pues a qué velocidad podían irse encima del asnito. En cambio, pues en los corceles, pues era otra la historia, ¿verdad? Y hay proverbios, dice, el caballo y el jinete se preparan para la guerra, pero de Dios es la victoria. Y dice, unos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. Y se acuerdan de este famoso caballo que menciona el libro de Job, que es una descripción de nuestra fe, ¿verdad? O sea, lo que Dios quería era que cabalgaran sobre su fe en Dios, que nunca se les olvidará que Dios es quien Él dice ser, amén, y no empezaran a poner su fe o su confianza en sus recursos físicos, literales, materiales, amén. Esta es una de las razones por las que dice que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios, y se refiere no a cantidad de posesiones, se refiere a la actitud que tenemos en cuanto a las posesiones. Se refiere al grado de confianza que tenemos nosotros en nuestros propios recursos. O a lo mejor en la brillante inteligencia que Dios nos dio para hacernos de esos recursos. Entonces, si nuestra confianza está en la obra de nuestras propias manos, entonces pues vamos a vivir con muchas de las cosas del reino de Dios veladas, ¿verdad? Bueno, en fin. Ahora, eso no resuelve otro problema aquí, porque la Biblia dice, y esto estaba escrito desde el profeta Zacarías, como les digo, capítulo 9, que Jesús se sentó en el asna y en el pollino. Eran dos animales. Entonces, esto se lo aprendí a la doctora Esparza hace años. Dice, lo más probable es que él se sentó de lado sobre el asna y puso sus pies sobre el pollino. Y a lo mejor es así como entró a Jerusalén, ¿verdad? Amén. Y dice uno, ¿y por qué necesita un asna grandota y un asnito chiquito? Bueno, porque el orgullo humano así funciona, ¿verdad? Tenemos un orgullo de superioridad y un orgullo de inferioridad, pero Jesucristo allí se estableció como el rey, no importa si está arriba o está abajo, orgullo es orgullo. Y Él se estableció como el rey y dijo, si yo logro ser rey de su orgullo, entonces puedo entrar a Jerusalén y limpiar el templo y liberar ese nombre que fue tomado cautivo. Amén. El asno representa la insensatez. Hay un salmo clásico que dice, no seas como el mulo o como el caballo, dice, ¿verdad? Los mulos se atrancan y los caballos se desbocan. Y eso describe nuestra naturaleza humana. Pero el Señor puede y quiere ser rey sobre esto y gobernar sobre nuestro orgullo, el que está arriba o el que está abajo, como sea, ser Él el Señor, ser Él la cabeza, y entonces de esa manera pues entrar a las profundidades de nuestro corazón y limpiar nuestro corazón. Amén. Lindo principio ¿verdad? Así es que verso 8, estamos en Mateo 21, verso 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al hijo de David. Esto ofendió horriblemente a los fariseos. ¿Saben qué significa Hosana? La raíz de la palabra Hosana es Yasha, que es la raíz del nombre de Jesús, Yeshua.
Yashá es salve, ¿verdad? Entonces, Hosana significa sálvanos, socórrenos, rescátanos. Ahora, solo Dios sabe en cuántas de esas mentes que estaban diciendo sálvanos, socórrenos, rescátanos. La idea era sálvanos de los romanos, ¿verdad? No de nosotros mismos y de este cautiverio que tenemos al pecado que está en nosotros, ¿verdad? Pero sálvanos, socórrenos, rescátanos. Y de allí es de donde probablemente se derivó cuando saludan a la reina, ¿verdad? Dios salve a la reina. O así le dicen a los reyes, ¿verdad? Dios salve al rey. Probablemente es de aquí que lo tomaron, ¿verdad? Ahora, aquí no era que Dios salvara al que iba montado sobre el asno, no, aquí era que el que iba montado sobre el asno salve al resto de la gente, pues, ¿verdad? Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y es obvio que hasta aquí todavía no podían ver más allá que a un profeta, un ser humano con un don especial, y hasta allí lograron ver la mayoría, ¿verdad? Pero aquí él entró como rey. Ahora vámonos a Lucas 19, verso 28. Vamos a estar alternando entre los 4 evangelios. Lucas 19, verso 28. Y en lo que llegamos a Lucas, nunca olvidemos este principio, ¿verdad? El orgullo puede manifestarse como superioridad o puede manifestarse como inferioridad también. Aún el famoso complejo de inferioridad es orgullo. Sí, es cuando nos ensimismamos, estamos llamando la atención igual que cuando tratamos de enseñorearnos del resto de la gente, ¿verdad? Buscando algún tipo de placer, por supuesto corrupto. Jesús lo primero que hizo antes de entrar a Jerusalén fue sentarse como rey sobre ese orgullo, sobre esa obstinación. Amén. Bueno, Lucas 19, a partir del verso 28. Y leemos de Lucas pues la historia. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Aquí es donde está esta historia. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En otras palabras, el cielo nos está visitando, ¿verdad? Ahora estos son los discípulos. Ellos tenían los ojos un poquito más abiertos que el resto de la gente en cuanto a quién era Jesús. Verso 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, por supuesto, ¿verdad? Maestro, reprende a tus discípulos. Y por eso quise leer esto, porque esta parte no está registrada en Mateo. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y este es otro principio tremendo. Esto es algo que me quedó grabado desde hace mucho tiempo. O sea, yo no voy a permitir que una piedra me robe la alabanza que yo le tengo que dar al Señor. Amén. Ese es principio número 1. Principio número 2, por supuesto que hasta los minerales tienen la capacidad para alabar a Dios. Amén. Principio número 3, si nosotros no alabamos a Dios, las piedras lo van a hacer. Y una vez, hace muchos años, alguien lo dijo y nunca lo olvidé, y dije, ¿qué razón tiene? Una de las señales de los tiempos finales es que va a haber cada vez más terremotos,
Bueno, ¿los hay o no los hay? Yo creo que no solo es porque las noticias corren más rápido, yo creo que definitivamente los hay. Amén. Y yo creo que una de las razones por las que la tierra tiembla es porque los creyentes, no digamos el resto de la gente, no le está dando al Señor suficiente gloria y suficiente alabanza. Amén. Amén. Así es que os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El resto de la creación, aún las cosas inanimadas, tienen a veces más sentido que los mismos discípulos del Señor Jesucristo en reconocer quién es el Señor y en darle la gloria debida a su nombre. Bueno, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En otras palabras, no lograron ver en Jesús a su Cristo, a su Mesías. Llegó Jesús ofreciéndoles salvación y vida eterna. Llegó Jesús revelándoles la realidad del reino de Dios, del reino de los cielos. Llegó Jesús extendiéndoles la invitación y lo que hicieron fue que agarraron al mensajero y lo clavaron en la cruz. Y no les interesaron sus palabras, no se convirtieron, no se volvieron a Dios. Entonces, bueno, aquí es como que las balanzas dejaron de estar del lado de la misericordia y se fueron al lado de la ira. Y en el año 70 vinieron los ejércitos romanos y el emperador Tito. Y alguien me contó, alguien que sabe más de historia que yo, con mayor detalle, dice que no es que se hayan propuesto destruir el templo, pero parece ser que se metieron al templo y la orden no había sido dada, pero de alguna manera hubo una falta de comunicación o algo así. Y entonces empezó a agarrar fuego el templo y terminó destruyéndose el templo. Sea como haya sido, al destruirles el templo, el Señor les destruyó aquello en lo que ellos tenían puesta su fe y su esperanza. Para el judaísmo de ese entonces, Dios era sus objetos y las actividades que se hacían con esos objetos físicos, ¿cierto? En la dispensación del Antiguo Testamento, pues así funcionaba. Pero llegó al colmo de que ellos lean a los profetas. Ellos echaron la ley de Dios tras sus espaldas, ahuyentaron la gloria de Dios del santuario, pero nunca dejaron de hacer sus ofrendas. Y el mismo Dios terminó diciendo: yo aborrezco sus ofrendas, porque solo son formas. Entonces terminaron casados con la forma y a Dios lo perdieron totalmente de vista. Entonces en el año 70 vino el Señor y les destruyó la forma o las formas. Y desde entonces no ha habido sacrificios porque no hay altar, porque no hay templo. Desde entonces no ha habido nada de eso, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Va? Si no fue trascendental la destrucción del templo en esos días. Pero pues no lograron ver que Jesucristo es nuestro verdadero santuario, ¿verdad? Que levantó el Señor y no los hombres. Bueno, entonces vamos a ver. Vámonos de regreso a Mateo 21, verso 12. Mateo 21, verso 12. Entonces, hasta aquí, Jesús entró a Jerusalén montando sobre el asna y el pollino del asna. Se detuvo antes de entrar a la ciudad y lloró sobre la ciudad. Ahora él iba acompañado de multitudes, así es que las multitudes tienen que haber visto y tienen que haber escuchado lo que él dijo. Miren, tremendo. O sea, miren cuánto testimonio tuvieron, ¿verdad? Pero luego entró a Jerusalén y se fue directo al templo, según Mateo. Mateo 21, verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Ahora, ¿se acuerdan que en el Evangelio de Juan Jesús limpió el templo al inicio de su ministerio público? Ahora vamos a ver a Jesús limpiar el templo al final de su ministerio público. Eso les dice a ustedes
cuán profundo quiere llegar Dios con nosotros. Él nos limpia de pecados, nos limpia de la paga del pecado, nos limpia de la condenación del pecado cuando nos salva y empieza a limpiar nuestro santuario a medida que va creciendo en nosotros y nos va convirtiendo. Pero eso es todo en nuestro mundo consciente. Resulta que tenemos un mundo inconsciente allí que necesita ser limpiado también. Así es que al final, ya cuando estamos llegando al final de nuestra carrera, el Señor va a limpiar también ese otro lado de nuestra voluntad inconsciente, que es donde al final de cuentas está la causa de muchas de las acciones que nosotros hacemos. Aparentemente el Señor limpió el templo 2 veces aquí al final, antes de ser crucificado. Y ahorita se los digo, ya lo hemos mencionado en el pasado, pero miren, noten esto. En el libro de Mateo, él entró a Jerusalén y entró, verso 12, Jesús en el templo de Dios y empezó a limpiarlo. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Los fariseos eran demasiado inteligentes, sabiondos, maduros, todo esto entre comillas, ¿verdad? Como para darle gloria al Señor por lo que estaba haciendo. Entonces Jesús les disparó aquí con la luz de la verdad y les dijo, el problema con ustedes es que no han sabido hacerse verdaderos niños y recibir como niños lo que todos estos años han estado viendo y oyendo. Amén. Si el Señor hace algo maravilloso en nuestra vida, no nos vamos a detener a buscar analizarlo y razonarlo. No, qué maravilla, gracias a Dios. Si el Señor hace algo maravilloso en la vida de alguien más, igual, pero no los fariseos, ¿verdad? Yo creo que lo que dijo lo pudo haber dicho mejor. Lo que hizo lo pudo haber hecho mejor. O se hubiera abstenido de hacerlo porque este no es el lugar, este no es el momento. Y hay gente así con las demostraciones del Espíritu muchas veces. A veces el Espíritu da testimonio y alguien alaba a Dios a medio mensaje y no faltará gente que dice, pero qué barbaridad, está interrumpiendo el mensaje. Pues el Espíritu Santo no se puede interrumpir a sí mismo, ¿verdad? Amén. Bueno, eso es algo que dijo Catherine Kuhlman. Ella era bien chistosa. Si tienen la oportunidad de leer su biografía, la verdad, aprende uno cosas muy interesantes. Pero cuando le preguntaban, porque pues tenía un don de ciencia increíble, realmente eso era lo que tenía. El Señor está sanando un riñón derecho allá en el graderío de aquel lado, en la tercera fila de arriba para abajo. Una cosa increíble. Y por supuesto que la gente le daba la gloria a Dios y la gente escéptica le decía, mire, y a usted no le importa que la gente haga ese escándalo mientras usted está predicando o está orando, que la interrumpe. Dice, ¿y desde cuándo el Espíritu Santo se interrumpe a sí mismo? Dice. Bueno, seguimos en Mateo, ¿verdad? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Hagámonos a nosotros mismos como niños, de los tales es el reino de los cielos. Y nuestra alabanza va a ser perfecta. O sea, Señor, gracias por lo que eres, por lo que haces. No me importa si lo entiendo, si no lo entiendo. Gracias, Señor. Con todas estas cosas, la semana pasada lo mencionábamos, los fariseos se iban endureciendo más y cerrando más y cerrando más. Pero el hecho es que el Señor Jesucristo vino, entró al templo, lo limpió, sacó a los cambistas y todo lo demás, sanó ciegos y cojos, hubo toda esta algarabilla, los muchachos alabando al Señor. Y dice, verso 17, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y
posó allí. Entonces, hagamos un diagramita. Digamos que, a ver cómo le hacemos. Hagámoslo, no es muy correcto, pero hagámoslo de esta manera. Aquí viene Jesús montando su asna. Aquí está Jesús. Y aquí está el pollino de asna. Entonces, él se detuvo y oró sobre Jerusalén. Luego entró a la ciudad. Aquí está la ciudad. Este es Jerusalén. Y según Mateo, se fue directo al templo y lo limpió. Luego se fue a pasar la noche a Betania. Bueno, entonces ahora vámonos a Marcos capítulo 11, verso 11. Marcos 11, verso 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. O sea, se fue al templo. Nada más que Marcos no registra que allí limpió el templo. Solo dice que fue al templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Así es que vamos bien, ¿verdad? Nada más que Mateo dice que limpió el templo. Marcos solo dice que entró al templo. Y se fue a Betania a pasar la noche. Ahora regresémonos a Mateo. Capítulo 21, verso 18. Mateo 21, verso 18. Así es que aquí pasó la noche en Betania. Mateo 21, 18. Por la mañana volviendo a la ciudad. Así es que ahora viene de regreso. Viene de regreso. Tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Sí. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí es donde pasa lo de la higuera. Al día siguiente venía de regreso de Betania a Jerusalén y ahí encontró la higuera. Ahora, igualmente, la gente pregunta, ¿verdad?, acerca de lo que pasó acá, porque quedó el registro, fue algo relevante. Jesús tenía hambre y para el hambre física lo que necesitamos es alimento físico. Entonces fue con la higuera. La higuera no tenía fruto, entonces la maldijo. Ahora, el Señor iba más allá del hambre física y del fruto natural. La Biblia compara a la ciudad de Jerusalén y a la nación de Israel como una higuera. ¿Se acuerdan? Por otro lado dice de la higuera aprended. Amén. Y eso no hay quien no coincida que está hablando de Israel y del florecimiento de Israel, especialmente como nación hace ya ¿cuántos años? Como ya van 70, 80 años por ahí, en el 40 y algo. Pero la ciudad, la Israel se compara con una higuera. En otras palabras, el Señor esperaba fruto. Jesús llegó en sus días a visitar a Israel y a la ciudad de Jerusalén esperando fruto. Los higos representan el fruto de la sinceridad. ¿Se acuerdan quién era el que Jesús le dijo cuando estabas debajo de la higuera? Te vi. Natanael, gracias. Y dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. En otras palabras, sincero. Y él estaba debajo de una higuera. Así es que yo creo que ahí está la conexión. Los higos son dulces. Seguro les encantan los higos. A mí me gustan los higos, pero los higos de ahí de la antigua, ¿verdad? Sinceridad, fruto de sinceridad. Ahora, cuando Jesús vino a buscar fruto
Y de allí tenemos las parábolas en donde el padre de familia envió a su hijo a buscar fruto, a rendirle cuentas a los labradores. No encontró nada de fruto. Entonces el Señor maldijo la higuera que no estaba dando fruto natural, para dar una lección acá de cómo la misma ciudad de Jerusalén y nación de Israel estaba, corría el peligro de cosechar esta ira de Dios por no estar dando fruto de sinceridad, cuando Dios el Padre mandó a su propio Hijo a buscar fruto de sus campos, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso Jesús maldijo la higuera. Pero luego les dio otra lección tremenda también y les dijo: miren, si ustedes mismos se encuentran con plantas que no están dando buen fruto, que están usurpando espacio dentro de su corazón, dentro de su voluntad, si tienen fe como un granito de mostaza, esto que yo le hice a esa higuera lo pueden hacer ustedes también, con toda esa falta de sinceridad que puedan encontrar todavía arraigada en su viejo corazón y en su mente carnal. Amén. Así es que hay cosas que vemos que todavía se manifiestan en nosotros. Pues hablemosle a esas cosas y digámosle a esas plantas: oye, quita tus raíces de allí, solo estás ocupando espacio, solo estás robando sustancia. Amén. Solo estás robando oxígeno. Bueno, así es que Jesús maldijo la higuera y seguimos el relato de Mateo. Estamos en el 21, verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Verso 23. Cuando vino al templo, o sea, volvió al templo, ¿sí? En Mateo dice que Jesús entró a Jerusalén, se fue al templo y lo limpió. Luego se fue a pasar la noche a Betania y al día siguiente venía de regreso, maldijo la higuera y entró al templo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Bueno, ahora vámonos por favor a Marcos 11, otra vez, Marcos 11, verso 12. Marcos capítulo 11, verso 12. Y vean lo que dice Marcos acá. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Y nuevamente, por eso se generan esas preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué maldijo la higuera si no era tiempo de higos? Bueno, no era tiempo de higos naturales, pero si Dios viene a buscar fruto de nosotros, no importa en qué época del año venga, más de algo tiene que encontrar, ¿verdad? Y eso es lo que estaba buscando de Israel y de Jerusalén. Verso 15. Vinieron pues a Jerusalén. Esto ya es al día siguiente, después de haber maldecido la higuera. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ahora, esto lo notan. O sea, entró a Jerusalén, fue al templo, lo limpió. Se fue a pasar la noche a Betania, al día siguiente de regreso maldijo la higuera, entró al templo y en Marcos dice que allí lo limpió. Eso a mí me dice que lo limpió 2 veces, con un día de por medio. Ahora, esto es asombroso, pero no tiene por qué extrañarnos en nada. Limpió el templo ayer y al día siguiente, el día de hoy, ahí estaban otra vez. ¿Verdad que no es extraño? Ahí estaban los cambistas, ahí estaba todo el negocio, ahí estaba toda la feria, ahí estaban los animales, todo. ¿Se acuerdan que
había una unidad monetaria que se manejaba en el templo, y esto lo establecieron los fariseos y los saduceos, y entonces ganaban, solo con el cambio de moneda ya ganaban dinero. Y luego habían establecido que la gente no trajera sus animales. Y la excusa para esas cosas es que impráctico. ¿Cómo van a venir cargando un becerro de quién sabe dónde? ¿Verdad? No. Se los vamos a poner fácil. Vengan con su dinero y aquí les vendemos nosotros los animales. Y ahí es donde dice Jesús: no conviertan mi casa en cueva de ladrones. En otras palabras, en un lugar para buscar obtener ganancia personal. Y esto sí se aplica en lo natural en muchos casos, ¿verdad? Hay personas que sí, lamentablemente, buscan ir a una iglesia porque ahí hay gente a la que les pueden vender sus productos o sus servicios o quién sabe qué. Sí, hay de eso. Amén. Y luego también en lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros venimos a la casa de Dios buscando obtener algún provecho espiritual personal sin hacer ningún plan de retribuir con gratitud, con un cambio de vida, con un cambio de actitud, o sea, de gratis? Que Dios me bendiga. Al fin ya vine, ya sacrifiqué mi domingo, ya estoy aquí. Ahora bendíceme, Señor, y así puedo seguir viviendo mi vida allá afuera. De esa manera convertimos la casa del Señor en cueva de ladrones también, ¿verdad? Tremendo. Bueno, así es que aquí al día siguiente, según Marcos, limpió el templo. Y dice, verso 17, y les enseñaba. Y se acuerdan que en Mateo dice, al día siguiente, cuando regresó de Betania, les enseñaba. Así es que no hay contradicción acá. Estas son las cosas que cuando uno se encuentra con ellas, tiene uno que sentarse, analizarlas, orar y ver cómo está la cosa, ¿verdad? Una vez hablando con alguien me decía, pero ¿y qué haces con todas las contradicciones que hay en la Biblia? Y recuerdo que ya traíamos toda una conversación. Entonces ya cuando llegó esa pregunta ya no dije nada. Porque, o sea, me lo está diciendo alguien que sé que no lee la Biblia. Y suena muy feo decir las cosas, pero siguen siendo la realidad. O sea, después de 40 años yo no he encontrado ni una sola, pues. Y creo que he dado testimonio de que tengo un poquito de cuidado cuando estudio la Biblia. Además de todos los maestros que Dios ha puesto para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber manejar estas cosas y saber ponerlas en su lugar. Acuérdense que Dios ocultó estas cosas de los sabios según este mundo, ¿verdad? Bueno, así es que les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora espérense, verso 17. Casa de oración para todas las naciones. Y allí la palabra naciones es los gentiles, los goim. Así es que desde allí ya se estaba anunciando, ¿sí?, la salvación para los pueblos gentiles. Amén. O sea, Dios le dio a Jesucristo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo tengo mis sospechas, esto sí es especulativo, pero yo especulo muy poco con ustedes, así es que déjenme especular un poquito ahorita. Pero esa es una de las impresiones que yo tengo de cómo van a manejar las cosas al final, ya cuando aparezca el anticristo y todo aquello, ¿verdad? Pero es obvio que el centro de actividades del planeta Tierra en tiempos del anticristo va a ser la ciudad de Jerusalén. Y a mí me da la impresión que es así como lo van a manejar, o sea, tarde o temprano van a abrir ese lugar para que todo aquel que quiera vaya y adore, ahí sí que como pueda y como quiera, ¿verdad? A mí se me hace que eso es lo que va a pasar. Ahora, tiene que ser un milagro porque los judíos son celosos con sus cosas y tienen razón de serlo. Pero igual ahí están los musulmanes y ellos también son celosos con ese pedazo de tierra. Entonces, ¿cómo van a conciliarlo de tal manera que este individuo va a ser el, entre comillas, Mesías de toda lengua, pueblo, tribu y nación? Y todos van a rendirle pleitesía a este señor, ¿verdad? Sí, así es que a lo mejor por allí va a ser. A mí me da la impresión de que van a abrir Jerusalén, no digo hoy, no digo ahorita, pero para que todas las naciones de la tierra vayan y allí busquen lo que sea que le estén llamando Dios, ¿verdad?
y así es como van a lograr poner eso como el centro de actividad de todo. Pero en fin, cierro paréntesis. Así es que, bueno, a ver, ¿dónde estamos? Marcos 15, 17. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y ahí ven pues como un corazón que se cierra a la verdad, después ya no solamente se cierra, después ya ataca, blasfema. Y si no logra acabar con la verdad, cosa que no va a lograr, de esa manera, entonces va a buscar darle muerte a la verdad, ¿verdad? Ahora, por supuesto, la verdad no la podemos matar, pero ese es el camino por el que iban aquí todos los fariseos. Bueno, ahora vámonos. No, ya estamos. Marcos 11, 19. Y aquí les da la lección de la higuera. Veamos lo que dijo Marcos. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Así es que aparentemente vuelve a limpiar el templo, se vuelve a ir a pasar la noche a Betania, y es al día siguiente que se dieron cuenta realmente de lo que pasó. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y acá la lección que registra Marcos es una lección acerca de oración. Jesús le dijo a la higuera que se secara, y la higuera se secó, y dijo: bueno, y que cuando ustedes oran no esperan resultados, no esperan ver resultados, oren creyendo en Dios, ¿sí? Y van a ver resultados. Amén. Eso es básicamente, en esencia, la cosa. Verso 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así es que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Él sabía que ellos tienen que haber sabido en el grado que sea, que las cosas que estaban viendo tenían que venir de arriba, pero no querían dar su brazo a torcer. Así es que cuando no le respondieron a Jesús, Jesús no les respondió a ellos, ¿verdad? Ellos no quisieron arriesgar la respuesta acá. Pero qué enceguecidos estaban, qué endurecidos estaban sus corazones. Bueno, vámonos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. A partir del verso 16, Juan registra una serie de lecciones que Jesús dio en este momento. Él dormía en Betania, iba al templo por las mañanas. Y en este tiempo Jesús les dio estas lecciones. Se los voy a leer de corrido. Juan 12, a partir del verso 16.
Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Ay, espérenme, no, ese es Juan 16. Perdón. Juan 12, 16. Me fui a Juan 16. Aquí está. Leamos tal vez, bueno, desde el verso 14 para tener el contexto. Disculpen, aquí estamos. Juan 12, desde el verso 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y se acordaron que en Zacarías capítulo 9 decía que esto iba a pasar, ¿verdad? Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. En su camino a Jerusalén fue que resucitó a Lázaro de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí hay lecciones para nosotros. O sea, si queremos ver nosotros más fruto, si queremos ver nosotros el poder de resurrección operando en nuestra vida, algo tiene que morir. Son leyes irrevocables, operan tanto en lo natural como en lo espiritual. Si queremos ver una planta germinar y dar mucho fruto, la semilla se tiene que morir. Tiene que desaparecer de nuestra vista por suficiente tiempo para poder germinar. Amén. O sea, la semilla muere, pero tiene un germen de vida que no puede morir en ella. Y eso es lo que ocurre. Así es que el Señor nos hace pasar por situaciones y circunstancias difíciles, dolorosas. Creemos que ya todo está perdido, que ya no vamos a seguir caminando de la misma manera con Dios, que aquí se acaba todo. Y todo lo que está ocurriendo es que el Señor está haciendo que ese germen de vida que esté aquí adentro empuje más y más esa semilla para que dé más fruto. Entonces, verso 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En otras palabras, el que está dispuesto a morir a las cosas temporales, el que está dispuesto a morir a sus propios gustos, deleites, placeres, porque el Señor lo está conduciendo en otra dirección o porque el Señor simplemente se lo está pidiendo, ese es el que está guardando su vida para vida eterna. Ese es el que está dando mucho fruto espiritual. Amén. Pero si amamos nuestra vida, en otras palabras, si no estamos dispuestos a hacer a un lado nuestros gustos, deleites, placeres, si no estamos dispuestos a hacer morir lo que debamos hacer morir, si no estamos dispuestos a rendir algo que tengamos que rendir, entonces dice, bueno, pues está guardando su vida, pero vida eterna, ahí se va a quedar, muy corto. Ok, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así es que, chicos, voy camino a la cruz. Si ustedes dicen que me sirven, donde yo esté, ahí tienen que estar ustedes. Así es que ahí nos vemos en la cruz, ahí nos vemos en el sepulcro, y ahí nos vemos al tercer día. Amén. Ahora, hasta aquí los discípulos, para ellos solo eran teorías, ¿verdad? Porque una vez agarraron a Jesús, salieron corriendo todos los discípulos. Pero estas son lecciones invaluables. Esto es lo que está velado para mucha gente que está satisfecha con el nivel espiritual que tiene. Pero si vamos a encontrar nuevos niveles espirituales,
el Señor forzosamente nos va a llevar a noches espirituales y nos va a llevar a morir. Algo tiene que morir, amén, para que algo pueda vivir. Y dice, si alguno me sirve, sígame. Y es fácil seguirlo, ¿verdad? Al monte de la transfiguración, pero ¿qué tal seguirlo al monte Gólgota, ¿verdad? Y morir juntamente con Cristo. Amén. Dice, ahora está turbada mi alma, agitada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y esto es lo que nos hace pensar en aquellas palabras, ya lo hemos discutido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hay gente que dice que en Getsemaní la batalla que estaba peleando Jesús era porque le tenía terror a la muerte. Pero si aquí acaba de decir, para esto he llegado a esta hora, entonces ¿a qué horas? Amén. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Y qué cosa? Tantas señales, tanta evidencia que tuvo el pueblo y ni así, ¿verdad? Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En otras palabras, vamos a proveer de la sangre, de la redención que va a hacer que la gente pueda ser liberada de la potestad de las tinieblas. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y entendieron que se refería a levantado en una cruz. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Tremendo, ¿verdad? Con todo eso aún los gobernantes, de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Les importaba más la opinión de la gente. Entonces eran creyentes submarinos, ¿verdad? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y estas son las últimas palabras que están registradas antes de celebrar la Pascua, ¿verdad? Entonces, vean cómo toda la nación de Israel tuvo por 3 años y medio este tremendo testimonio del poder de Dios, del amor de Dios y de quién en realidad era el Señor Jesucristo. Los que creyeron, pues creyeron, pero el resto de la gente se fue endureciendo cada vez más y más y más y más y más, hasta que buscaron darle muerte. Entonces, ahorita, bueno, vamos a ver algunos otros detalles, pero van a ver cómo ahora sí llegó el momento. Y antes, porque no era el tiempo, no le habían echado mano, pero ahora por supuesto sí le van a echar mano, ¿verdad?
Y así pasa con nuestra voluntad de medianoche. O sea, ese lado de nosotros está tranquilo y en paz hasta que no le llega su día. Cuando le llega su día y el Señor empieza a revolver lo que hay en el fondo de nuestra voluntad, nosotros mismos nos sorprendemos del aborrecimiento a la soberanía de Cristo que sale de dentro. ¿Sí? La queja, la murmuración, la resistencia que sale de dentro. Y uno dice, no puedo creer que a estas alturas, ¿sí? Algo aquí preferiría nunca haber sabido que ser expuesto. En otras palabras, preferiría acabar con la verdad que lo expuso que ser expuesto. Esa conducta que vemos que tuvo la ciudad de Jerusalén es exactamente lo que ocurre dentro de nosotros cuando Jesús está llegando al meollo del asunto, buscando limpiarnos desde adentro, ¿verdad? Así es que bueno, vamos a seguir estudiando la próxima semana. Ya vimos a Jesús pues entrar a Jerusalén, limpiar el templo, y pues que no nos extraña, al principio lo limpió una vez, al final lo limpió 2 veces, porque pues nuestra voluntad inconsciente es más grandota que nuestra voluntad consciente, ¿verdad? Tremendo, sí. Espero que esto les esté bendiciendo. Amén. Gracias, Jesús. Ahorita estamos viendo todos estos puntos. Seguiremos viendo otros principios en los días que vienen. Pero a mí me bendice tanto ver todos estos principios así de manera integrada, ordenada. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Y por lo que Él está haciendo, por lo que Él vino a hacer. Amén, en nuestro propio templo, en nuestra propia Jerusalén personal, aquí adentro. Gracias a Dios. Bueno, démosle toda la gloria al Señor. Amén, aleluya. Pongámonos en pie y bendigamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, Señor. Tu palabra nos transmite, Señor Dios, los hechos maravillosos, sabios, amorosos, Señor, que cumplió Jesucristo para nosotros, por puro amor. Padre, gracias por Jesús. Y gracias hoy por Jesús en nosotros y por la obra que Jesús está haciendo dentro de nuestro propio santuario. Gracias, Señor. Bendito Dios por mostrarnos el camino a través de tu palabra. Señor, gracias por enseñarnos la necesidad de morir cuando hay que morir. Bendito Dios. Señor, tú sigue haciendo lo que tengas que hacer con nosotros, pero oramos que Jesucristo pueda limpiar nuestro santuario. Señor, tanto el lado consciente como el lado inconsciente de nuestro santuario. Señor Jesús, sé tú el Señor, el poseedor de todo en nuestras vidas. Bendito Jesús. Sé tú el Señor de nuestro, cualquiera que sea la forma de orgullo que tengamos, Señor, de la obstinación que todavía está en nuestro viejo corazón, Señor. Sé tú el Señor y sé tú el poseedor de todo. Te lo rendimos todo. Limpia lo que debas, Señor Dios. Da muerte a lo que debas para que viva lo que tenga que vivir en nosotros. Gracias por tu amor, por este día, por tu palabra, por ti mismo. Te amamos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito Dios. Te alabamos, te damos gracias, te damos la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí y hasta la vista.